Vemos allí es que Corea es un país, no solo en Asia, donde está el centro, no solo con una gran cercanía, sino que Corea es uno de los líderes mundiales en innovación y tecnología. De hecho, su principal exportación y el mayor ritmo de crecimiento de sus exportaciones están precisamente en los productos tecnológicos. Y como ustedes pueden ver en la clasificación que hace el Foro Económico Mundial, Corea está ubicado en la etapa como un país, ellos llaman impulsado por, en la primera fase impulsada por los recursos, por la eficiencia y finalmente por la innovación. Y en el caso de Corea, que está en un ranking en el puesto 22 del índice de competitividad en el mundo, es un país que la fuerza de su dinamismo está en la innovación. ¿De dónde importa? Ya lo decía el doctor Rosales, obviamente, no solo en el caso de ASEAN, sino en todos los casos de los grupos regionales, los flujos de comercio se concentran al interior y tienden a concentrarse. Eso es cierto en el comercio europeo, el 70% o más del comercio europeo es intraeuropeo, el comercio entre los países del NAFTA es crecientemente intranafta, está por encima del 50%, y no es menos cierto en el caso de ASEAN, donde ustedes pueden ver que las importaciones de Corea vienen primordialmente de los países de la región y en consecuencia las exportaciones también. Pero ustedes pueden ver el tamaño de las importaciones y de las exportaciones antes de la crisis por encima de 400.000 millones de dólares. Ojo con esa cifra, porque es que Colombia, que tiene la misma población de Corea, se siente muy contento si este año llega a los 40.000 millones, o me equivoco, doctor Quintero. Estaremos felices, es decir, si con la misma población de Corea llegamos al 10% de las exportaciones de Corea. El comercio con América Latina, pues ya nos ha mostrado, voy a tratar de no repetir, y qué exportamos y qué importamos de América Latina, que son básicamente lo mismo que había mencionado. ¿Qué está exportando Corea? Corea se ha vuelto un gran exportador de tecnología. Y es un país en que su mayor superávit comercial está en el tema de Information Technology. Es decir, eso no lo debemos ver desde luego nosotros como una amenaza, sino debemos verlo como una oportunidad, porque a nosotros nos interesa incrementar el comercio que nos pueda brindar productos tecnológicos, y ahorita vemos por qué. La gran discusión es un poco para dar algunos puntos de lo que es Corea, que pasé de largo algunos porque si han estado aquí hablando de Corea durante 2 días, tienen esta y mucha más información. Pero primero, tenemos que hacer más tratados de libre comercio, tenemos que abrir más nuestra economía. Asia es una prioridad y Corea dentro de Asia es nuestra puerta natural. El gran dilema que aquí siempre se presenta es este falso dilema. Los tratados y la apertura de la economía nos provoca la destrucción de la industria y por lo tanto debemos proteger. Ese es el dilema, ustedes lo han visto en los medios de comunicación. Algunas industrias han sacado avisos en el periódico pagos que dicen, el TLC con Corea no trabaja para mí, y sale un obrero y dice, es que si no nos protegen quedamos todos muertos de hambre. Es decir, que lo que se plantea es el dilema entre proteccionismo o destrucción de la industria. No existen más escenarios, es decir, que estamos trayendo al siglo XXI el modelo de sustitución de importaciones de los años 50. Se está planteando el dilema en esa dimensión. Y para nosotros,
verdaderamente entender la bondad de los tratados, tenemos que cambiar por un dilema que nos diga si nosotros estamos en la tarea de construcción de ventajas competitivas o si nos vamos a quedar en el atraso. Ese es el dilema que tenemos hoy en día. No es proteccionismo o destrucción de la industria, sino construcción de ventajas competitivas o atraso económico. Y entonces, pues lo que hemos sostenido es que es dentro de esta perspectiva que debemos ver el Tratado de Libre Comercio. En 1970 el PIB de Colombia era $440 per cápita y el de Corea era 283. Nosotros éramos riquísimos, éramos 2 veces más ricos que los coreanos. Y cuando en el 70 yo ya era grande, yo ya estaba en la universidad. O sea, que mientras mi vida profesional, Corea pasó a los 25.000 millones y nosotros no hemos llegado a los 5.000 millones. No es culpa mía. O de golpe sí, de golpe es parte culpa mía y de toda nuestra generación y además de todos los que hemos tenido la obligación de prestar servicio público en los ministerios, es decir que sí es parte de responsabilidad, si no mía, por lo menos de mi generación. En esta discusión de la protección o destrucción de la industria, se ha centrado la discusión del TLC. Y las noticias que nos llegan es, tenemos unos sectores sensibles, los sectores sensibles son los que se ven amenazados por una desgravación que ocasionaría la destrucción de la industria, y los 2 sectores que más se han visto claramente como amenazados son los de industria automotriz y la industria de electrodomésticos. Hay también, desde luego, algo con textiles, aunque Corea es un país de producción de textiles, lo que llaman ahora textiles inteligentes, una industria textil bastante sofisticada y textiles para fabricación de aviones y para vehículos. Es decir, que es una transición en su industria textil. Y por el lado coreano, los sectores sensibles son los de agricultura, cárnicos, lácteos, frutas, verduras, en general en temas relacionados con las actividades agropecuarias. Es decir, que ahí en esas 2, y ahora tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Quintero para que nos cuente un poco cómo podemos avanzar de ese punto, porque entiendo que lo demás está bastante adelantado en la negociación. Yo normalmente uso para explicar lo que estaba explicando Osvaldo, una lámina que usa la OMC donde está un Volvo, pero utilicé una del Ministerio de Comercio Exterior donde está un Boeing, para explicar el tema de las cadenas de valor, que son precisamente a lo que él se estaba refiriendo. Porque eso nos ayuda a entender, a ver si el dilema es de destrucción o de competitividad. Esto nos muestra de dónde son las partes y piezas de un Boeing. Y allí vemos que el Boeing no es de un país. El Boeing tiene partes y piezas y tecnología que vienen de los más diversos sitios del mundo. Este mismo ejercicio lo ha hecho la OMC, como bien decía Osvaldo, con el iPod. Que pues hoy es de triste recordación por la muerte de Steve Jobs. Pero en el mundo no existen cosas producidas. El nuevo lema de la OMC es Made in the World. Ya no es Made in China. Uno todo lo que compraba era Made in China. La verdad es que no es Made in China. Es parte de una cadena y este avión no es hecho en Estados Unidos. No es made en Estados Unidos. Es decir, que estamos frente a una nueva realidad. Yo me acuerdo de un tema más antiguo, y entonces todo esto, es que nosotros los economistas nos perdemos a veces en nuestras propias divagaciones, pero un tema fundamental en el comercio exterior es ese de las normas de origen, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, si las cosas no son de ningún lado, ¿cómo se aplican las normas de origen?
porque antes andábamos preocupadísimos por la triangulación que había y por esos temas. Si el bien no es de algún sitio, ¿cómo se aplican las normas de origen? Y vemos que en los nuevos tratados de libre comercio, en las viejas normas de origen andinas, dependía de cuánto producto tenía, el 50% tenía que ser de insumos de la región. Hoy en día la norma de origen está dado por la cantidad de valor agregado en mano de obra, las utilidades que se generan, los intereses que se pagan, es decir, se toma la totalidad de la cadena, o sea que también cambió el concepto de origen. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno piensa en un TLC con Corea en combinación con un TLC con Estados Unidos, que es la posibilidad de entrar en cadenas de valor global con nuevas normas de origen. Esa es la razón por la cual POSCO se vino acá, para venderle los tubos a los Estados Unidos, teniendo la ventaja del TLC con Colombia, la cercanía, el punto estratégico, y tratando de encadenarse en el valor, en la cadena de valor de petróleos. Entonces, ese es un buen ejemplo. De hecho, nosotros hicimos un estudio con el profesor Kim de la Universidad de Seúl, donde vimos posibles procesos de integración. Inclusive en Colombia llegamos en los sectores que llaman de clase mundial a identificar las empresas que pueden tener ese potencial de integración y que usamos como proxy de competitividad el hecho de que fueran empresas que ya hubiesen penetrado el mercado internacional, o sea, empresas que han logrado exportar, entrar en los mercados internacionales. Nosotros estamos, este es un modelo que utilizó el profesor Kim. Nuestro acto actual en la cadena es que nosotros lo único que estamos es en la parte final de la cadena. Y lo que se propone, ya hay una instancia de cooperación industrial entre Colombia y Corea que es fundamental que se reactive y que tenga una amplia participación de los empresarios y del sector público conjuntamente para de golpe lograr a un modelo de cooperación como el UNO acá, donde el ensamble pueda darse en la región, inclusive modelos de cooperación donde desde el principio se participe en la cadena de valor e inclusive en que la totalidad de la cadena de valor se genere acá. Eso lo hicimos para los sectores eléctricos, software, textiles y confecciones, cosméticos, petroquímica y autopartes. ¿Cuál fue el principal problema que encontramos al tratar de identificar dónde podrían desarrollarse esas cadenas? De las empresas exportadoras, que podrían tener sectores competitivos en estos diferentes sectores, ninguna tenía un registro de patente propio. Es decir, una gran falencia en investigación y desarrollo. Y eso es absolutamente fundamental en los procesos de encadenamiento, si no queremos que esos procesos de encadenamiento se hagan por la parte de menor valor. Verbi gracia, lo que llaman los mexicanos la maquila. Es decir, que la menor parte del valor se hace en este país, en México de la cadena, y la mayor parte está en otro lado. Porque cuando en las cadenas de valor la parte de menor tecnología y de menor valor se hace en un país, ese país es muy vulnerable, porque esa cadena puede terminar ese pedazo en otro sitio, fácilmente. Cuando hay dependencia tecnológica, es mucho más estable la continuidad en la cadena de valor y en la generación de valor. Ese es el reto con el TLC con Corea. El reto no es ponerle un arancel altísimo a un sector, sino lograr encadenarse en estos sectores y encadenarse con valor. Miremos uno de los sectores sensibles, la industria automotriz. Hicimos un trabajo aquí en la universidad sobre un tema que la verdad para mí fue una sorpresa, y que fue el de mirar la protección efectiva. Y ya casi no hay estudios sobre protección efectiva en el mundo. Yo los últimos que encontré en los journals especializados son por allá de la década del 80 y del 90, ni siquiera del 90, del 80, en Malasia,